Buenos días, hermanos. Voy a pedirles que continúen con su Biblia abierta allí en el Salmos, capítulo 38, donde fue hecha la lectura, y vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos, versículo a versículo. Esta es la oración de un penitente, Salmo de David, para recordar: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás: Jehová, Dios mío. Dije: no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Padre eterno, gracias porque me concedes leer tu palabra, y ahora nos vas a conceder el enorme privilegio de interpretar y de aplicar. Suplico la guía de tu Espíritu Santo para que nos hables de manera eficaz a cada corazón y nos ayudes a experimentar también arrepentimiento en medio del pecado, que podamos sentir como si las puertas del infierno se abrieran, y entonces podamos clamar por salvación en la persona de Cristo Jesús. Muchas gracias por este precioso momento en Cristo Jesús. Amén. Cuando se habla de la ira de Dios, a menudo escuchamos decir cómo Dios, siendo amor, al mismo tiempo es ira y puede traer juicio a una persona. Bueno, la respuesta para esa pregunta es sí, es parte de su naturaleza. La ira de Dios no está opuesta a su amor. Más bien se describe como su amor en acción contra el pecado. Es la respuesta santa y justa
a todo lo que ofende su naturaleza moral y su santidad. Y tenemos muchos ejemplos de mandamientos expresados por Dios, en donde implicaba el derramamiento de su ira al ser desobedecidos y eficazmente fueron cumplidos. En 2 de Samuel, capítulo 6, encontramos la historia cuando se va a trasladar el arca del pacto a la ciudad de David. Dios previamente había dado las instrucciones de cómo éste debía moverse, pero inmediatamente la orden fue desobedecida. Usa, al hacer lo que no debía hacer, el furor de Jehová se encendió y lo hirió allí con tanta temeridad y cayó muerto a causa de la ira de Dios. Y testimonios como estos tenemos otros en las Escrituras. La desobediencia a los mandamientos, la idolatría, la perversidad sexual, el apartarse del temor del Señor es causa del furor de la ira de Dios. Pero a pesar de su ira, Dios es paciente y ofrece un camino de salvación a través del arrepentimiento para que los hombres se escapen de su castigo. En este día abordaremos este tema partiendo de la experiencia que tuvo el rey David, monarca de Israel, al experimentar un pecado en contra de Dios. Y por eso el tema de esta mañana, el furor de la ira de Dios. Vamos a mirar 3 preguntas considerando la respuesta a cada una de ellas. Primera pregunta: ¿cómo se provoca la ira de Dios? Y vamos a observar el verso número 3, y la respuesta para esto es por medio del pecado. Segunda pregunta: ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? De versículo 2 al 17, allí vemos que trae como consecuencia enfermedades físicas, enfermedades del alma, sentimientos de soledad, entre otros, muchas causas de mal. Y la tercera pregunta es cómo aplacar la ira de Dios. Versículo 18, por medio de la confesión de pecados y la fe en el Salvador. Así que vamos a examinar nuestro bosquejo partiendo desde la primera pregunta, y es la observación de cómo es provocado Dios a ira. Acérquese al verso número 3 en la parte B. El salmista dice: a causa de mi pecado. En el versículo 18, en la parte B, dice: a causa de la maldad. El versículo número 5 en la parte B dice que con actos de locura. Así que tenemos una declaración. ¿Cómo es provocado Dios a ira? Bueno, por causa del pecado, por causa de la maldad y por causa de actos de locura. La pregunta es: ¿cuál es la maldad, pecado o actos de locura que el Salmo presenta? Bueno, el texto no dice con claridad, pero los eruditos creen que este texto pudo tratarse acerca del pecado de adulterio que cometió David con Betsabé y asesinato de su esposo Urías. Y a partir de esa declaración quisiera considerar el sermón. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27. Luego de David haber pecado contra Dios, el versículo 27 dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10.
Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Aquí a grandes rasgos encontramos entonces el pecado que posteriormente va a desencadenar todo tipo de miseria. Y esa va a ser nuestra segunda pregunta a considerar. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? ¿Cómo es el juicio que Dios trae contra un pecador? Bueno, el hombre comienza a sentir enfermedades físicas, enfermedades a su alma, sentimientos de culpa y experiencias de soledad. El salmista dice en el verso número 2, las saetas de Dios cayeron sobre mí, y luego dice, y sobre mí su mano. Las saetas son flechas tiradas por un cazador por medio de un arco. En este sentido, de manera poética, es como si David estuviese percibiendo a Dios que en sus manos tiene un arco y unas flechas apuntando a su vida y disparando una tras otra hacia su cuerpo. Es decir, en la medida que las flechas son disparadas, van causando fuertes heridas en su cuerpo al punto de que cada una de ellas comienzan a causar mucho dolor. Versículo número 3. Nada hay sano en mi carne. No hay paz en mis huesos. Amados, no había una parte en el cuerpo del salmista que no hubiese sido alcanzada por las flechas de Dios. Nada había sano en él. La mano castigadora de Dios se había hecho evidente y trajo todo tipo de enfermedad, lecciones, además de sentir mucha depresión espiritual. Versículo número 5. Estas llagas causadas por las lanzas habían causado enfermedades de putrefacción en su vida. Él dice, hieden y suturan mis llagas. Mis hermanos, todas estas expresiones van mucho más allá de unas afectaciones físicas y en última instancia son heridas al alma. El pecado en última instancia es una herida mortal en contra del alma. Así que cuán horrible se ve el hombre ante su propia conciencia cuando su corrupción y vileza son abiertas y ellas patentes ante la ley de Dios. Y ahora la obra del Espíritu Santo siendo aplicada a este pecador se ve como el más indigno de todos los hombres. Ni las enfermedades más adversas pueden compararse con el pecado. Ni las úlceras, ni el cáncer o llagas podridas pueden compararse con la descripción de la pestilencia que ahora ha venido a la vida de este hombre. Es decir, las consecuencias de la iniquidad se han vuelto como cargas pesadas sobre sus hombros. Este hombre está siendo humillado en gran manera. Y cualquier persona que esté en esta condición andará irritado todo el día, es decir, lleno de tristezas, como si alguien hubiese muerto. El salmista dice, porque mis lomos están llenos de ardor. Es decir, el cuerpo está lleno de fiebres y nada es sano en su carne. Está debilitado y está molido en gran manera. Versículo 8 en la parte B dice que gime a causa de la conmoción de su corazón. Y los únicos que podrían
tener muestras de misericordia hacia él, que eran sus amigos, el texto dice que se mantienen lejos por causa de su plaga. Parece que se tratara de una lepra que contamina a quienes se acerquen a él. Es un caso patente como la experiencia que tuvieron los compañeros de Job al ver la condición deplorable de este hombre. Ni siquiera pudieron acercarse a él ni hablarle por un tiempo porque veían la angustia en la que se encontraba. Y es muy duro, porque los que deberían acudir primero para ayudar son los primeros en huir. Mis hermanos, en los tiempos de tribulación profunda del alma, incluso los amigos más íntimos no pueden entrar en el caso del que sufre. Y de manera física podemos recordar los sufrimientos de los familiares que experimentaron las grandes angustias del COVID-19 los años pasados. Aislamiento, cuarentena. De hecho, muchos seres queridos partieron sin poder ser despedidos dignamente por sus familiares. Y fue como la experiencia de este hombre. Pueden estar ansiosos en poder ayudar, pero no pueden vendar las heridas porque ni siquiera se tratan de dolores físicos, sino dolores del alma, dolores del corazón. ¿Cómo poder ayudar a mi amigo que está sufriendo? Y Charles Spurgeon, él eleva este clamor y dice, oh, qué soledad la de un alma que pasa por el poder del Espíritu Santo que redarguye al pecador. Los que no deberían aparecerse en esos momentos son los que llegan allí. ¿Y quiénes son estos? Los enemigos. Los enemigos, y no precisamente para ayudar, sino para blasfemar, para burlarse, para hundir al que está padeciendo. Y por esto, la menor falla en un santo es tan infaliblemente notada mucho antes de que sea una caída inminente. Es decir, los pecadores están a la expectativa de mirar cuando los justos buscan tener un desliz en su caminar para entonces abochornar. El menor desliz del pie, entonces, hará traer un gran tiempo de todos los pecadores que esperan ver la caída de los santos. Mis hermanos, qué cuidadosos, qué cuidadosos debemos de ser todos los que hemos conocido la palabra del Señor, y cuán insistente debemos de ser en oración a fin de evitar este tipo de pecado. Ninguno de los que estamos aquí quisiéramos caer en el engaño de Sansón, el jugar con el pecado y posteriormente a eso ser ciego, recibir las burlas de los enemigos, de modo que cuando nos digan los enemigos que están contra ti, no podamos hacer nada para defendernos, porque las fuerzas ya han sido terminadas. En esta agonía, la persona tiene un dolor continuamente. Y es aquí donde debe tomar una decisión, dejarse caer o implorar la gracia divina. El salmista dice, estoy a punto de dejarme caer. El cristiano que ha experimentado un tipo de caída como esta, llega a esta condición. ¿Será que hay oportunidad de perdón para mis pecados? ¿Será que volveré y va a ser el mismo?
¿Será que seguiré proclamando la palabra de Dios o no vale la pena? No vale la pena. Mis hermanos, y es un punto muy oportuno, y esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es la respuesta que quisiéramos ver de todo pecador arrepentido. ¿Cómo aplacar la ira de Dios? ¿Cómo la ira, el furor de Dios es aplacada? Y nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la confesión de pecados y la fe en el Salvador. Acompáñenme a mirar el verso número 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Lo natural de un hombre que ha pecado es esconder su falta. Lo natural de un hombre que ha sido infiel a su esposa o esposa que ha sido infiel a su esposo es esconder su pecado. Y rápidamente esto fue lo que David hizo, ocultar esta falta. Pero querido oyente, quiero que todos en esta mañana aprendamos de la actitud que toman los médicos cuando están en una deplorable condición. Estos días, mientras pasaba por uno de ellos, uno decía, por favor, ayuda, porque he perdido totalmente mis pistas. Y sé que todos ustedes todos los días encuentran este tipo de personas. Ellos muestran sus llagas, ellos dan a conocer su necesidad, ellos manifiestan toda su miseria, no hacen nada para minimizar o disminuir la necesidad en la que ellos se encuentran. Los mendigos saben por experiencia que cuanta mayor miseria exhiban, serán más compadecidos y mayor auxilio pueden recibir. Mi hermano, no minimices tu pecado. No escondas tu pecado. Exhíbelo ante el trono de la gracia, ve ante Dios y dile cuán profundo han sido tus errores. Nuestro instinto es seguir el patrón de Adán y Eva y esconder nuestro pecado y escondernos de Dios. Pero ¿qué dice David en este salmo? Él dice, todas mis intenciones están delante de ti. Oh Señor, mi pecado te declaré y no te encubrí mis faltas. En el versículo número 22, él suplica, ¿quiénes ampares, oh Jehová? Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Esta es la actitud que toma un hombre, que toma una mujer que ha pecado y que ahora está justamente recibiendo la ira de Dios. El escritor Richard Baker, él escribe, así como la tumba no pudo retener a Lázaro cuando las palabras salen de la boca de Jesús, tampoco puede la corrección de mis llagas ser un estorbo para la curación si te complaces en curarlas. Mis hermanos, debemos acercarnos al trono de la gracia, creyendo que hay perdón de pecado, hay refugio para el que huye, creyendo que hay descanso y hay calma para el sediento que ha experimentado este tipo de angustia. Mis hermanos, comprender la agonía de David nos va a ayudar a comprender la agonía de Cristo. Pero esta no fue por sus pecados, sino por nuestros pecados, recibiendo la ira santa de Dios sobre sus lomos. Vamos a trasladarnos. Vamos a ir al monte santo. En este texto, David sintió que la mano de Dios estaba sobre él.
Pero si hubo alguien que experimentó la mano de la ira de Dios en la máxima expresión, fue Cristo en la cruz. Todas las flechas del Padre descendieron a su cuerpo. De manera literal, los soldados traspasaron su costado. Y desde el cielo, la ira santa descendía como rayos sobre él, hasta llegar a lo más profundo de su ser. Su cuerpo fue maltratado y fue molido. Su cuerpo fue desfigurado, quebrantado. Todos como que escondieron de él su rostro y le abandonaron. Jesús en el mismo momento de la pasión recibió toda la ira del Padre que debía caer sobre todos los pecadores. Y no precisamente sobre estos que reconocen sus pecados, sino sobre todos los pecadores impenitentes que merecen el juicio. Toda esa gran angustia sino sobre él. La mano del Padre se agravó sobre sus lomos y su cuerpo ardía con la fiebre más intensa que cualquier ser humano pueda pasar, porque todo el sudor de su sangre se había conmovido. Mis hermanos, comprender la agonía nos ayuda a comprender algo de la grandeza del amor del Señor por nosotros. Ahora, ¿has pecado contra Dios? ¿Has cometido ese pecado el cual aquí está presentando? Quiero invitarte para que lamentes tu pecado, para que lo presentes ante el Señor. Y lamentar el pecado precisamente no es que hay pecado, pero es el espíritu correcto con el cual nos volvimos a Jesús, quien es la persona que nos puede reconciliar ante el Salvador. Si el diablo estuviera enfermo, o nuestros deseos carnales fueran débiles, podríamos aflojarnos en la oración, en la intencionalidad de evitar a toda costa caer en las trampas o en las artimañas del error. Pero teniendo enemigos tan activos y vigorosos, no podemos cesar de clamar: Señor, ten misericordia de mí, apresúrate a salvarme. Y al escuchar este salmo, has visto, mi hermano, lo penoso y lo amargo que es el pecado. Es expuesto a la luz de todos, especialmente cuando tú pecas después de haber conocido las grandes misericordias de Dios y haber escapado de la corrupción que hay en este mundo. Por lo tanto, mi hermano, mantente alerta. Una vida de rectitud puede perderse frente a la tentación momentánea. Una vida de rectitud puede perderse, puede ser mancillada para siempre. Es posible que tú no sigas siendo nunca más el mismo. Las consecuencias durarán para siempre. Por tal razón, quiero invitarte con las palabras de Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Oh, querido hermano, haced morir pues lo terrenal en ustedes, todo tipo de inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto es idolatría. Por cosas como estas viene la ira de Dios a los desobedientes. Este es el tipo de carácter que hace provocar la ira de Dios.
¿Y qué males trae la ira de Dios? Bueno, hemos visto que trae desde enfermedades físicas hasta el alma. Amigos que están aquí en esta mañana y que nos visitan, la ira de Dios es mucho más allá de una manifestación en enfermedades físicas. La ira de Dios en su máxima potencia es la misma destrucción de tu alma para siempre. En las profecías se habla de un día y se dice que es el gran día de la ira de Dios. El furor de Dios será manifestado de manera completa en el juicio final. Y Apocalipsis capítulo 16 lo describe. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y cuando ustedes leen en Apocalipsis las 7 copas de la ira de Dios, están representadas con los juicios divinos que están próximos a ser manifestados sobre la tierra. Plagas, enfermedades, destrucciones y en última instancia la misma muerte. Pero todos ustedes están aquí con la muestra de gracia y de misericordia de Dios. Su brazo extendido aquí para salvarles, de tal manera que estas amenazas simplemente les sirvan para ustedes levantar el grito al cielo y suplicar la gracia divina. Y estas son las palabras de Jonás en el capítulo 3, versículo 9. Vamos a arrepentirnos, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a humillar nuestros rostros al Señor. ¿Quién sabe si se volviere y se arrepintiere de Dios y se apartare del ardor de su ira y no perezcamos? Queridos amigos, todos ustedes están en la mira de Dios. Y cada pecado que cometan aquí es como un tizón encendido, haciendo una llama más grande hasta la máxima demostración de su furor. Pero recordemos una vez más, Jesús y su crucifixión y muerte sufrió la máxima ira de Dios, tomando el lugar de los pecadores que creen en Él para la salvación de sus almas. Si en esta preciosa mañana tú te abandonas a Él, implicas a Él su gracia, entonces Él será amplio en perdonar tus pecados. Pero si hoy rechazas a Cristo, entonces tendrás que representarte tú mismo ante el trono de Dios en el juicio final, y entonces recibirás el furor de su ira. Y nada podrá defenderte ni aplacar el ardor de su enojo. Confía tu vida en Jesucristo y serás libre de castigo que vendrá sobre los pecadores. Y una vez vengas al Señor, entonces podemos estar seguros de que su ira no caerá sobre nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, pues estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de su ira. Quiero invitarles a todos ustedes para que vengan al Señor y sigamos confiando en Él como el único que tiene el poder de perdonar pecados, de reconciliarnos con el Padre y de poder ser libres de su misma ira. Que la gracia del Señor tenga misericordia de todos y nos alcance. Buen Padre eterno, gracias te doy por este tiempo en el que tu palabra una vez más es recordada y expuesta ante la iglesia. Señor, ayuda a los hermanos que han pecado, restaura sus vidas. Permite que ellos puedan exponer su pecado tal como David luego lo hace ante ti. Y que una vez ellos puedan experimentar tu perdón
y empiecen a ser restaurados desde la parte física hasta tu alma, oh Dios. Líbrales de caer en la burla de los perros que solo esperan el desliz de los santos para burlarse. Oh Padre eterno, libra a los santos de esta congregación. Pero también te suplico, oh Dios, que ayudes a los pecadores que están aquí y que ellos no son penitentes porque no se han arrepentido, están en un estado impenitente, no han venido, no han reconocido sus faltas. Oh Señor, redarguye sus corazones y hagas ver el horrendo del pecado por el que andan. Que ellos sean conscientes que aunque andan y están en medio de todos, ellos están en un estado de putrefacción, malolientes, bajo tu ira, expuestos a un juicio final. Oh Señor, que pudieran ser alcanzados por ti en esta mañana y tú pudieras salvar sus vidas para siempre, oh Dios. Gracias por tu palabra una vez más, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, para todos, que su gracia les alcance.